nuestro webinar de Antojos sin Culpas. Este webinar va a ser un poco diferente a lo que podrían quizás imaginar. Yo al final del webinar, a las que se quedan hasta el final, les voy a mostrar un par de recetas para explicarles cómo se cocina esto de cocinar sin gluten y sin azúcares, y también les vamos a dar un premio de enviarles a sus correos, con los que se inscribieron, un recetario de algunas recetas saludables que nosotros ya hemos probado, que son ricas, que son fáciles y que son bien llevaderas de hacer. Así que eso lo tendrán al final. Pero el objetivo fundamental de este webinar es que ustedes aprendan a cocinar. Es que ustedes, esa receta de su abuelita, ese kuchen que a ustedes les gusta tanto, esas galletas que les gustan, o ese dulce bien tentador que les encanta, puedan ver su receta y transformarlo y poder comerlo igual, pero de manera saludable. Entonces, comenzamos. ¿Por qué aprender a preparar repostería saludable? Es una muy buena pregunta, porque como deben imaginarse, la verdad, no necesitamos dulces. Lamentablemente, aunque muchas veces nos gusten, pero nuestro cuerpo, en el rigor, en estricto rigor, para alimentarse y para estar sano, no necesita ningún dulce, ni queque, ni dulce, ni chocolate, no los necesita. Entonces, ¿por qué vamos a aprender de repostería saludable si los que ya nos siguen hace un tiempo saben que nosotros estamos a favor de la comida real, de la comida con un solo ingrediente, no de cosas que se manufacturen? Bueno, porque vivimos en un mundo en el que tenemos hijos y nuestros hijos van a cumpleaños, vivimos en un mundo en el que llega visitas y uno quiere atenderlos y darles algo rico, vivimos en un mundo en el que queremos que llegue esa tarde lluviosa y hacer algo rico para comer todos en casa. Entonces, para igual aterrizar este estilo de vida sano, queremos enseñarles a ustedes cómo cocinar de manera saludable sin dañar su cuerpo. No dejar a nuestra familia fuera de nuestro estilo de vida sano. Lamentablemente se da muchísimo que las mamás tienden a comer más sano, más ensaladitas, más pechuga de pollo a la plancha, los papás un poco menos y los hijos se dejan totalmente de lado porque uno dice, bueno, son chicos, no importa, ya van a estar grandes para poder comer bien, pero eso está totalmente errado, tenemos que sacarnos del pensamiento eso. De hecho, los pequeñines son los que más necesitan comer sanamente porque están creciendo y todo lo que comen lo absorbe todo su cuerpo. Si tienen poca atención en clases, muchas veces es porque tienen exceso de azúcar. Si está mal su crecimiento, tienen dolores de hueso, muchas veces también es por productos inflamatorios como el gluten. Entonces, debemos entender que aún los pequeños necesitan saber comer, pero también no pueden ser la oveja negra del grupo, ¿verdad? Y el único que no come torta en el cumpleaños, el único que no lleva galletas de colación. Entonces, para poder introducirlos igual en el estilo de vida saludable, pero que sea para ellos algo entretenido y rico también, creamos esta sección de recetas saludables para saciar los antojos. Cambiar un hábito lleva más de 21 días. Quizás hay algunas de acá que por primera vez quieren sacar los dulces tóxicos, llenos de azúcar o llenos de cosas procesadas de su vida. Y han escuchado mucho acerca de los 21 días, de los 21 días de cambio de hábitos. Se ha hablado mucho, pero en realidad, a ciencia cierta, eso de los 21 hábitos, de los 21 días para cambiar un hábito no es real. Un cambio de hábito lleva mucho más que 21 días. En realidad el cuerpo se habitúa recién a entrenarse, a entrenar algo nuevo en unos 21 días, pero son más o menos entre 30 a 3 meses el promedio general para llevar un cambio notorio en tus vidas. Entonces, si tú quieres empezar a comer sano, quieres empezar a darles a tus hijos ya no más dulces con azúcar, y quieres comenzar a darle estos dulces saludables que vas a aprender a hacer hoy día, tienes que tener paciencia, tienes que ir de a poco y tienes que tratar de que esto perdure en el tiempo para que sea un cambio real. Este es el fundamento de este webinar. En YouTube podrán encontrar videos de nutrición sanadora de los que hablamos específicamente del azúcar.
y de lo tóxico que es el azúcar en el cerebro, en el cuerpo, y cómo no la necesitamos como fuente de energía. Los que no han visto ese podcast, los invito a verlo, a buscarlo en Nutrición Sanadora en YouTube, y hablamos de cómo el azúcar no es indispensable para el cuerpo. El único órgano que necesita realmente azúcar es el cerebro, y nuestro cuerpo está hecho para crear esa necesidad de azúcar, ese requerimiento de azúcar del cerebro solo. No necesita usted azúcar para tener energía. Su cuerpo no necesita azúcar para trotar, para trotar mejor, para levantar más pesas, para hacer mejor deportes, para estar con más ánimo. Eso es algo falso, para que lo saque de su mente. De hecho, el azúcar es una droga tan fuerte que es 8 veces más adictiva que una droga dura. Cuando yo hago talleres en colegios, porque le hacemos talleres a jóvenes que van a ingresar a la universidad, les pregunto, ¿realmente si ustedes tienen familia en un futuro, tienen hijos, ustedes le darían a probar un poquito de droga de vez en cuando? La respuesta de todos es no. Bueno, entonces, ¿por qué cedemos con el azúcar? Y decimos, bueno, un poquito de azúcar hoy día, no es tanto, un poquito de azúcar los fines de semana, un poquito de azúcar en las tardes, después de almuerzo solamente, no es tanto. Bueno, para tu cuerpo sí lo es, porque como el azúcar es adictiva, 8 veces más adictiva que una drogadura, tu cuerpo comienza a hablarte y a dar síntomas para que vuelvas a necesitar y a querer consumir azúcar. Por eso están estos antojos de después de almuerzo, cuando tu cuerpo se concentra en procesar los alimentos y comienza como a bajar un poco la batería, o después de tener una pena, o después de querer como recompensarte por algo logrado, está esto de que tu cuerpo te pide azúcar a causa de la adicción que ésta ha producido ya a lo largo del tiempo, pero no por una necesidad. Entonces, quiero que entendamos y seamos conscientes de que el azúcar en ninguno de sus casos es bueno y aceptable, es totalmente dañino. Por ahí hay un video en redes sociales que a mí me encanta, que dice reumatismo es igual a azúcar en los huesos, Alzheimer es igual a azúcar en el cerebro. Y así habla de cómo el azúcar en diferentes partes del cuerpo provoca un sinfín de enfermedades modernas. Y es literal así. El azúcar es algo horrible que no debiésemos tener en casa. Vamos a aprender cómo reemplazarla, qué cosas podemos consumir que se parecen y que no nos hacen daño como el azúcar. Lo otro que vamos a aprender en este taller es a no hacer recetas con gluten. ¿Qué es el gluten? Es una proteína de las harinas, del trigo principalmente. Entonces, puedes pensar, bueno, ¿por qué a mi abuelo el gluten comía todo lo que quería y este era totalmente saludable, totalmente fuerte? Bueno, porque el trigo de antes no es el mismo trigo de ahora. Y la vida de antes no es la vida que yo llevo ahora. Entonces, comer trigo antes, al principio, cuando el trigo estaba siendo sembrado recién, tenía solo un 4% de gluten. Luego comenzaron a probar un trigo que fuera más perduradero, que fuera más resistente al clima, para la hambruna. Y en ese proceso subió a 8% el gluten del trigo. Y en el día actual tenemos 12% de gluten en el trigo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es 3 veces más lleno de gluten el trigo que antes. Y hay una proteína en el trigo que es la gliadina, que es la que me produce las hinchazones después de comer masa, los dolores de estómago y cosas mucho más trascendentes como por ejemplo el intestino permeable que produce un sinfín de enfermedades autoinmunes, las bajas defensas. Entonces el gluten, si bien está esto de ser celíaco como un poco más de moda hoy en día, la verdad es que el gluten a todos, celíacos o no celíacos, celíaco ya es una enfermedad, ¿verdad? Pero a gente más normal sin este tipo de enfermedades también nos hace daño. A la larga, la acumulación del gluten en tu organismo, en tus intestinos y en tu aparato digestivo es dañino. Entonces, hay que tener ojo que el gluten o la harina, en este caso, la harina del trigo, es dañina a la larga y acumulativa. Entonces, estas recetas saludables, estas dos cosas son las que no van a llevar ni azúcares, ni gluten. A pesar de que no seamos celíacos, como le explicaba, todos
todos somos de alguna u otra forma intolerantes en algún grado, unos menor u otros mayor, al gluten, y a todos nos produce daño intestinal. ¿Cómo reemplazar el azúcar? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo reemplazar el azúcar en las recetas? Entonces, para reemplazar el azúcar, vamos a tener en cuenta que podemos reemplazarlo con tres principales fuentes de dulzor. La primera es la miel, que yo no la recomiendo para gente con problemas de diabetes, con problemas a la insulina, con enfermedades, con problemas de obesidad, o gente que fluctúa en peso. Yo no la recomiendo la miel. A pesar de que está llena de propiedades, la miel no es para todos. Pero en el caso de que tú seas sano y tus hijos también, la miel se reemplaza por 3/4 de taza de miel, es una taza de azúcar. Mi favorito es la lulosa. La lulosa es un dulzor que sacan principalmente de las pasas y de frutos como ese. La lulosa, con muchos estudios que hay, bueno, tampoco tanto porque igual es algo más nuevo, pero hay muchos estudios que comprueban que la lulosa es uno de los endulzantes que menos, con los que se ha probado que no tiene ningún daño adverso o que menos tiene, para no quemarnos las manos con fuego, ¿verdad? En nuestro organismo. No ha habido ningún daño adverso hasta la hora con el estudio de la lulosa. La lulosa existe líquida para reemplazarlo en tus tés, si te gusta el té o el café dulce, en tus bebidas dulces, ¿verdad? O en polvo, que para mí ese es como el favorito. Yo ocupo la lulosa para reemplazarlo en todas las recetas cuando hago galletas, cake, kuchen, tartaleta. Ocupo la lulosa en polvo. Y la lulosa en polvo es media taza de lulosa en polvo es igual a una taza de azúcar. Aunque con la lulosa yo les diría que quizás un poquito más de media, porque la lulosa es casi un 50% más dulce que el azúcar. Y luego, por último, está la stevia, que la stevia es totalmente saludable igual de la planta, ¿verdad? Pero el problema que tiene la stevia, si nos enfocamos en esto de comer saludable para nuestros niños, es precisamente eso, que es muy amarga y muy difícil de conseguir que en una receta no quede ese amargor raro de la stevia. Entonces, es mucho mejor reemplazarlas por alulosa. Pero si tú quieres reemplazar en tu receta saludable la stevia, 6 mililitros de stevia líquida es una taza de azúcar. Recordemos que una cuchara tiene 5 mililitros, o sea que un poquito más de una cucharadita. Y si la quieres reemplazar en alguna receta saludable, te aconsejo que primero la coloques en algún medio de la receta. Por ejemplo, si la receta tenía una taza de agua, tú entibies esa agua o calientes esa agua y esa agua caliente le eches la stevia, porque de esa forma ella bota menos amargor. ¿Y cómo reemplazamos la harina de trigo, este famoso gluten del que hablábamos recién? Bueno, el gluten del que hablábamos recién lo reemplazamos de varias formas. Mi favorita es la última, que les voy a explicar qué es esto de las 3 harinas, pero hay varias. Está la harina de avena, que es, tomo los copos de avena, perdón, de la caja, los muelo en la licuadora y lo hago. El problema con la avena, como también pueden saber muchos, en un podcast que hicimos acerca de los antinutrientes, es que tiene muchos antinutrientes. Entonces, usualmente nadie remoja la avena un día antes porque tiene antinutrientes, después la seca, después la muele, después la usa. Es bien difícil. Entonces yo la dejaría un poco al margen, pero si es algo que te queda a mano, puedes usarlo sin problema. Pero aparte de lo que les hablé de la avena, que la avena es tan seca que lo que hace con las preparaciones dulces cuando yo reemplazo la harina de trigo por harina de avena es que me las dejan muy secas, porque la avena tiende a absorber agua. Entonces tengo que saber usarlo de manera estratégica. Por ejemplo, si voy a usar harina de avena, tengo que usar algún medio húmedo en la receta. En una receta, por ejemplo, de galletas de plátano. Ahí es un poco más compatible esta harina de avena, pero en una receta de queque, yo no les aconsejo que reemplacen el trigo por la avena, porque va a quedarle un queque como palo, muy duro y seco. No le va a subir nada, porque la harina de avena tiende a absorber el agua y queda más compacta. Con la harina de coco pasa lo mismo que con la harina de avena, de hecho es hasta un poco más seca que la harina de avena.
La harina de almendras es un poco más fácil de reemplazar en las preparaciones dulces porque la harina de almendra es más húmeda, así que las preparaciones quedan mucho más esponjosas. Ideal para hacer cupcakes, queques o cosas más húmedas. Y mi favorito de todos son las tres harinas. ¿Y qué es esto de las tres harinas? Esto es algo sumamente conocido hoy día, que las tres harinas son la mezcla de harina de arroz, de almidón de mandioca y almidón de maicena. Estas tres harinas las juntan en porciones iguales en algunos lados o un poco diferentes, pero las juntas y hacen una harina. Esa harina la venden en todos lados, en el lugar donde venden frutos secos, en los supermercados, acá en Chile por lo menos, es muy fácil de conseguir. ¿Y qué pasa con esa harina? Que como tiene estas tres harinas, la de arroz, la de maicena y la de mandioca, una es más húmeda que la otra compacta más, la otra junta más. Entonces nos van a quedar preparaciones mucho más similares a las que hacemos cuando ocupamos harina de trigo. Por eso es mi favorito para reemplazar la harina en las recetas y hacerla sin gluten, es esta mezcla de tres harinas que venden en los supermercados. Pero hay algo que pasa, que me pasaba mucho porque yo llevo hartos años haciendo recetas saludables. De hecho, hice unos cursos en algún momento cuando nació mi primer hijo, y mi problema con esos cursos era lo siguiente, que las cosas eran muy malas. Yo me acuerdo muy bien que la nutricionista en ese entonces que nos hacía el curso hizo un brownie de poroto negro. Para mí, rico, porque la verdad es que yo como cualquier cosa que yo sepa que me hace bien, no soy muy regodiona en esas cosas y tampoco soy muy dulcera. Y voy y con toda mi alegría se la traje a mi esposo. Mira, amor, lo que aprendí a hacer, este brownie de poroto negro, y mi esposo, su cara lo dijo todo. Entonces, ver eso, tomarlo y dárselo a mi hijo, imposible que se lo coma. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es aprender recetas que de verdad son ricas, porque déjenme decirles, yo tengo muchísimos libros de autoras de recetas saludables, sin azúcar, sin gluten, y de los libros, si he hecho 20 recetas de cada libro, hay 2 o 3 que de verdad son ricas y que mis hijos se las comen felices. Yo creo que son los que me ponen mejor o peor puntaje mis hijos. A ellos no les puedo ocultar la verdad de los implementos que ocupo. Entonces hay muy pocas recetas de esas que son de verdad ricas, que son de verdad gustosas para poder cambiar el hábito alimenticio, pero el resto son secas o no saben a nada o son más duras, se ven lindas como un queque gordito, pero tú la tomas, la partes y se deshace y se desmiga. Entonces, esa es la verdadera realidad que yo, por lo menos haciendo cursos, viendo libros, haciendo recetas de repostería saludable, he visto. Me ha costado mucho llegar a recetas que de verdad sean ricas, que tú digas, uy, qué rico este queque, sin saber siquiera que no tiene azúcar ni tiene gluten. Uy, qué rica esta galleta, sin siquiera imaginarte que de alguna forma es totalmente saludable. Entonces, eso es lo que les vamos a enseñar hoy día. Para los que se queden hasta el final, ese es el regalo que van a tener, que les voy a enviar esas recetas que yo amo, que mis hijos adoran, que he podido conseguir a lo largo de los años y que son esas recetas que de verdad pasan desapercibidas y que la gente no nota que son extrañas o tienen algún ingrediente medio raro o son de mal sabor. ¿Qué aquí le coloco? ¿Con qué aglutino mis preparaciones? Bueno, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando empiezan ustedes este mundo de poder cambiar la harina de trigo por harina sin gluten, cualquiera de las que escojan arriba, se van a dar cuenta que cuando hagan galletas y las vayan a tomar, se les van a deshacer. Porque la harina de trigo junta, a causa del gluten, junta la masa y hace que esta galleta quede entera. Y se van a dar cuenta que cuando hagan un queque les va a quedar más insípido o que se deshace más. A lo largo de los años pude dar con la primera maravilla que les puse ahí, que es mi favorita, Goma Santana. Goma Santana es un producto que también se compra aquí en Chile, por lo menos, online, en Mercado Libre, en tiendas naturistas, en lugares donde venden frutos secos, y dar un sobrecito muy pequeñito porque la verdad es que necesitamos solamente 2
2 gramos de goma Santana por presentación. O sea que una cucharadita tiene 5 gramos. La punta de esa cucharada de goma Santana yo se la coloco a mi preparación, lo revuelvo y esta me aglutina la masa. Hace que mis galletas no se deshagan, que mi queque quede compacto y no se desmille. Y la otra opción, sí que para ustedes es muy difícil conseguir esta goma Santana, pero que yo no la recomiendo tan del todo, es el plátano. A causa de que hay gente que tiene enfermedades que esto le puede hacer mal y a causa de que, como también pueden ver en los podcasts de Nutrición Sanadora en YouTube, hemos hablado ahí de saber comer la comida local y estacionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos aprender a comer la comida que está en mi época del año y en el radio donde yo me muevo. Por ejemplo, en mi caso, comer la fruta y las verduras del sur de Chile. En verano, comer tomates y en invierno no. En invierno comerme unas naranjas y unas mandarinas y en verano no. Entonces entender que debo respetar el ciclo de la fruta y el ciclo de las verduras en el lugar donde yo me mueva. Pueden ahí buscar el podcast, es muy interesante, muy entretenido, habla del sol y de cómo el sol habla a mis mitocondrias y le habla también a las células de la fruta y de los componentes de las verduras y cómo se sincronizan estas dos y por eso yo soy apta para absorber fácilmente los nutrientes de la fruta y las verduras de mi época y de mi zona. Un poco enredado, perdón. Les aconsejo que vean el podcast, es muy bueno, muy entretenido. Entonces, partimos con lo que nos convoca a todos. Yo quería hacerles esa introducción y les voy a mostrar unos videos de recetas que hice y les voy a ir hablando, las voy a ir pausando para irles explicando. Al final del webinar, que la verdad no va a ser un webinar muy largo a causa de que el tema es bien concreto y les vamos a enviar las recetas, al final del webinar yo voy a responder a sus preguntas. Carlos, que es quien nos ayuda en Nutrición Sanadora con las redes sociales y las publicidades y todo, él me va a hablar de algunas preguntas y yo se las voy a responder. Obviamente que sean concernientes al tema que estamos hablando hoy día, ¿verdad? Al final del webinar. Ahora vamos a ir a las recetas saludables, prácticas, de verdad ricas y sanas. En el recetario que yo les voy a enviar a los que se quedan hasta el final, hay 16 recetas. Hay recetas de cómo hacer cocadas, de cómo preparar panqueques, de cómo hacer batidos saludables para los niños, de cómo hacer chocolate con cacao en polvo, de cómo hacer alfajores, de cómo hacer gomitas, panqueques, pero yo ahora me voy a estacionar en 3 recetas que son mis favoritas, que a todo el mundo le gustan, que yo pienso que son las que más pasan desapercibidas, que parecen unas galletas, queques y cosas sacadas del supermercado y que son sumamente fáciles. Así que vamos a dejar de compartir esta pantalla para poder mostrarle las recetas. Esperen un poquito. Voy a mostrarles primero las recetas de las galletas, que son mis favoritas. Y acá voy a compartirles pantalla nuevamente. Recuerden que cualquier cosa lo anotan. Supieran lo que me costó aprender a compartir pantalla. Ya, y le colocamos play. Yo les voy explicando. Esta es la receta de las galletas saludables. Si ven a la izquierda de mi pantalla, o no sé, en su pantalla acá, acá dirán, ¿qué es eso? Bueno, eso es chocolate picado. ¿Por qué? Porque en mi casa a mis niños les gusta más el chocolate picado en las galletas que las chispas de chocolate. Pero la receta original que ustedes se van a llevar a casa tiene las chispas de chocolate en el gramaje, ¿ya? Empezamos. Esta es la receta de las galletas de chispas de chocolate, o en mi caso, trozos de chocolate. Ocupamos 130 gramos de mantequilla, alulosa en polvo, que es esa de acá arribita, que es la que yo les decía que yo amaba, porque me dejaba las recetas dulces, exquisitas, sin amargor. Me gusta mucho reemplazar las recetas con eso. Un huevo, idealmente, suena como popular hoy día, pero idealmente de gallina libre, porque las otras gallinas
todo lo tóxico que pueden comer o todas las hormonas o todo lo que le puedan dar, queda eso en las grasas de los animales y en las grasas del huevo. Entonces, idealmente de gallina libre, un huevo, 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Por favor, esencia de vainilla sin azúcar, también está en los supermercados. 180 gramos de harina sin gluten, que ya es la que yo les decía que es de 3 harinas, que tiene la mandioca, la maicena y la harina de arroz juntas, media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de polvos de hornear, 2 gramos de goma Santana, que es la que yo le dije que era la aglutinante para que mis galletas no se deshagan, y una pizca de sal. Entonces, ahí, espera un poquito. Problemas técnicos, una pizca de sal, ahí está. ¿Cómo hago yo estas galletas? Primero, igual que la repostería tradicional, lo que hacemos, bueno, comentarles que el cacao que yo compro, que el chocolate que yo compro en trozos para moler o las chispas de chocolate son sin azúcar. Porque no tiene sentido reemplazar el azúcar por alulosa si mis chispas de chocolate tienen azúcar, ¿verdad? También se puede hacer el chocolate, también me recetas de eso. Entonces, primero está la mantequilla a temperatura ambiente, yo la molí un poco para que pueda mezclarse con los otros ingredientes, y igual que la repostería tradicional, lo primero que uno hace es mezclar la mantequilla con el azúcar, en este caso con la alulosa. Entonces mezcla la mantequilla con la alulosa y con el huevo, los revuelvo, los ingredientes líquidos, la esencia de vainilla, los junto todos, los mezclo que queden súper homogéneos, que la mantequilla quede bien disuelta, y cuando ya está así, bien mezclado, incorporo las 3 harinas sin gluten, el bicarbonato, la sal, la goma Santana y los polvos de hornear. Y luego mezclamos. Mezclamos hasta unificar bien. Van a darse cuenta que la harina sin gluten es mucho más liviana, de contextura de polvo, que mucho más finito que la otra. Cuando que tengan nuevamente esa mezcla homogénea, les colocamos las chispas de chocolate, o en mi caso, el chocolate chocolate en trozo picado en chiquitito. Las mezclamos, bien mezcladas, y luego cuando veamos que están bien mezcladas, calentamos en el horno que ya calentamos, ya precalentamos. Cuando hacemos galletas o queque, lo precalentamos a 180 grados y colocamos en una bandeja con mantequilla nuestras formas de bolita de las galletas. Recuerden que como esta es diferente, necesitamos tener elementos o implementos que no se peguen. Papel mantequilla, moldes de silicona, idealmente, y hacerlo no tanto como con la otra repostería tradicional, que se usaban harto las manos. Acá, como se pegan más las masas, es más difícil, así que aprender a usar un poco más diestras las cucharas. Ahí yo ya empecé a distribuir las galletas, y les cuento que yo parto de las esquinas para poder luego hacerlas del centro y distribuirlas y que me queden, no sé si un toque o es mejor para que no se peguen y me queden bien distribuidas las galletas. Y las metemos al horno por entre 8 a 10 minutos. La receta dice 10 minutos, pero en 8 minutos quedan muy ricas. Lo único que tienen que tener en cuenta en este tipo de recetas es que estas galletas tenemos que dejar enfriarlas antes de sacarlas. Con las galletas tradicionales uno, con tal que no se queme, las puede tomar y le echa el frasco de las galletas. Estas galletas, como son diferentes, hay que dejar que se reposen un rato y luego moverlas un poco, y cuando ya estén un poco más frías, colocarlas en el pote donde las vamos a guardar. Van a darse cuenta que son igual de ricas, de crujientes y de blanditas que las galletas tradicionales. Y son deliciosas. Aquí saqué una de la primera tanda de galletas y ven que quedan blanditas, pero crujientes por fuera. Así que son una delicia, son mis favoritas. Entonces, aquí estamos con las barras de cereal. Yo ocupé una taza de frutos secos, ocupé almendras en mi caso, avellanas chilenas y nueces, las piqué y las dejé en una taza. Ocupé una taza de
de frutos secos, como sale ahí, y ocupé una taza de quinoa pop. Esa quinoa pop, como ustedes se podrán dar cuenta, es un poco más ancha, es un poco más grande que la típica quinoa pop. La gracia de esta quinoa pop es que en esta receta en particular queda mucho más crujiente. Y ocupé un tercio de berries o pasas. En mi caso, mezclé los berries y las pasas, que acá en casa les gustan ambos. Así que un tercio de taza de eso. Y ocupé miel. Si pueden ver mi miel, es una miel que está líquida. Por favor, la miel, ya que estamos en nutrición sanadora, les doy tips sanadores. La miel no se cocina, para derretirla no tienen que cocinarla, no tienen que echarle agua para que quede derretida. Mi miel está así porque es una miel, yo creo que debe tener unas 3 semanas de recién sacada. Fue una de las últimas cosechas de acá. Vivimos cerca del campo, acá en Concepción, en los alrededores. Entonces, es una miel fresca, por eso está tan líquida. Si su miel no está tan líquida, déjala cerca de un lugar un poco caluroso. Pero no me la derrita, por favor, para que no tratemos de matarla en el camino, lo menos posible, porque igual la vamos a cocinar. Entonces, son 3 cucharadas de miel bien llenas para esta receta de barras de colación. Yo las pongo en un sartén, las doro muchísimo, está a fuego medio el sartén, los doro mucho, los revuelvo para que queden crujientes y quede la miel por todos los frutos secos, la quinoa y los berries, y miren cómo está ahí, quiero que noten algo. Tienen que esperar hasta que la miel casi que se evapore por completo y que quede como más acaramelada, ¿ya? Esto es como el fundamento para que sus barras queden crocantes y se junten, si no se les van a deshacer y van a quedar blandas. Y esta es mi parte menos favorita, que es colocarlas en el molde. Yo ahí le puse que habían 2 tipos de molde, el típico de las barras y el que yo uso para las barras, que es un poco más profundo el mío, en realidad para hacer brownie, pero un poco más profundo. Yo lo uso para barras porque así puedo compactar mucho mejor la quinoa con los frutos secos. Como yo uso quinoas grandes, es mucho más fácil para mí hacerlo en estos moldes. Les aconsejo moldes de silicona, porque como es repostería saludable y yo les contaba que se pega más fácilmente, con los moldes de silicona es mucho más fácil sacar las preparaciones. Yo acá lo hago con 2 cucharas, los empecé a rellenar y se dan cuenta que todavía están separados unos con otros, porque aún no los junto. Comencé a rellenarlos todos, tienen que tener paciencia. Esta es mi parte no favorita, porque es muy difícil que no se te pegue la cuchara, hacerlo bien, pero ahí tengo mis ayudantes, mis peques, que a ellos les encanta. Y pueden estar mucho rato ahí rellenando la silicona. Pero en este caso lo hice yo solita, así que tuve que armarme de paciencia. Y al final yo les quiero explicar que para que las barras queden bien apretadas y se pegue la miel y queden consistentes, yo las aplasto. Y la manera mejor de aplastarla es, para mí, con papel mantequilla. Corto un trozo de papel mantequilla, lo pongo sobre estas barras, como van a ver en un momento, y comienzo a aplastarlas con mis dedos. Así. ¿Ven? Comienzo a aplastarlas con mis dedos para que queden bien pegadas hacia abajo y queden más planas. Estas barras están tibias, porque, bueno, estas no porque ahora ya están sacadas, pero estas barras en un principio están tibias porque las sacamos del sartén, las pusimos en el molde, las aplastamos, hay que esperar unos 10 minutos que se entibien y se enfríen, y luego las meto en el refrigerador unos 30 minutos. Máximo unos 30 minutos, no es necesario más. Las conservo en el refrigerador, se conservan más o menos una semana. Yo diría que puede ser más, porque la miel es un excelente preservante, pero las mías no me duran más de una semana. Y las guardo o en un tupper, o las guardo también en papel mantequilla, las envuelvo en papel mantequilla y se las envío de colación a mis niños. Ahí saqué una para que vean después que queda crujiente, como les mostraba ahí, y no la abrí. No la abrí, no sé por qué no la partí, pero queda crujiente y muy, muy compacta. Es muy rica esta receta y fácil de hacer en familia. Y la última receta que les quiero compartir para que entiendan más o menos cómo funciona esto de las recetas saludables es la de queque con plátano. Es entonces de queque de plátano. Para esto necesitamos 3 plátanos,
idealmente maduros. Los míos no estaban muy maduros, lo siento, no tenían más plátanos más maduros que eso. Necesitamos también 100 gramos de mantequilla, 80 gramos de alulosa, 2 huevos, no se preocupen en anotar que van a tener en su recetario, 200 gramos de harina sin gluten, 30 ml de leche o de agua para el que no quiere tomar leche, o de leche vegetal, que yo no la aconsejo, pero para el que le gusta las leches vegetales, 30 ml. Y una cucharada de polvo de hornear. Entonces, igual que la receta de las galletas, igual que la repostería normal, primero obviamente tengo que moler los plátanos o las bananas en otros lugares, y acá tengo mi mantequilla ya molida igual, ablandada y es a temperatura ambiente. En esta receta hay algo que yo les voy a aconsejar que yo no hice, que es usar una batidora. Es mucho mejor usar batidora. O la batidora hace que queda como en la mesa, o la típica batidora que uno toma y bate las claras de huevo. ¿Por qué? Porque si ocupan batidora para esta receta, les va a quedar una masa mucho más homogénea y por ende mucho más como líquida. Y como va a quedar como más liviana esta masa, el queque les va a subir muchísimo. A mí me subió, pero no tanto como usualmente, porque no ocupé la batidora, así que les doy ese tip. Entonces, la mantequilla con el azúcar y luego los plátanos, con el azúcar que en este caso es la lulosa, ¿verdad? Y luego los plátanos los molemos, en este caso el plátano es el agente pegante de esta receta, por eso este queque no se deshace, no se desmiga, sube y queda muy también esponjosito a causa principalmente de los plátanos. Ahora el huevo, la leche o agua si ustedes quieren, los batimos estos ingredientes líquidos y al final, como en las recetas tradicionales, colocamos los ingredientes secos, que echamos la harina sin gluten y los polvos de hornear. Los revolvemos y cuando queda una masa homogénea, hacemos esta parte que a mí me queda muy horrible. Perdónenme mi envoltura del molde de queque rectangular, siempre me queda igual, nunca lo he podido hacer mejor. Lo he cortado, lo he moldeado, lo he medido, nunca me queda bien, así que pero queda rico el queque, y le echamos un poquito de aceite de oliva extra virgen. ¿Por qué? No olviden, las recetas saludables se pegan en los moldes. Entonces, para que no se nos pegue en papel mantequilla y ese aceite de oliva, la esparcimos con una servilleta o toalla nova, y luego de eso colocamos en el molde colocamos en el molde ya la masa. ¿Ven? Miren ustedes un poco la masa. Mi masa quedó un poco más seca de lo usual y un poco menos sedosa, porque no ocupé batidora ni licuadora. Yo les aconsejo que lo hagan ahí. Y este queque, este es uno de los queques que más sube de recetas saludables que yo he hecho. Sube muchísimo, sube más arriba del molde del queque, pero cuando usted lo prepara, como tiene papel mantequilla, trate de sacarlo de inmediato. Sale del horno, lo saca hasta a 180 grados de este horno, son 40 minutos de preparación. Usted toma este papel mantequilla y lo deja sobre algún paño o alguna de esas rejillas para enfriar y saca el papel mantequilla de inmediato, a diferencia de otras recetas, para que no se humedezca el queque, porque se le puede humedecer a causa de que tiene el plátano y queda como muy, muy extraña la textura. Entonces, para que no pase eso, termine de hacerlo, lo saca del molde enseguida y lo deja enfriar. Cuando lo enfríe, su queque quizás estaba así de alto y va a bajar un poquito, muy poquito. No piense que le salió mal la receta, es porque las recetas saludables, si bien de sabor son deliciosas y de textura y todo, no es lo mismo que cocinar con trigo. Muchas veces las recetas saludables no suben tanto como una receta tradicional. Pero esas 3 recetas saludables que yo les mostré son fáciles, son muy iguales a las normales y son para el gusto de todos. Así que ahora les respondo sus preguntas.